Las personas con el amor de Jesús respetan la voluntad de Dios. Una persona que no es humilde, una de las características que tiene es que no escucha a nadie, no es enseñable y no es fiel. Una persona humilde aprende a escuchar, se deja enseñar y Dios le da la capacidad de tener un corazón fiel. Jonatán fue el mejor amigo de David. Pero ¿por qué Jonatán se convierte en el mejor amigo de David? Porque la palabra de Dios nos enseña que Jonatán tenía un corazón humilde. Y era tan humilde el corazón de Jonatán que en él se manifestó el amor ágape entre él y David. Porque dice que Jonatán llegó a amar a David como a sí mismo. Es una historia tan hermosa que hoy nos llama y nos dice: en Cristo, en Dios es posible que entre nosotros se manifieste ese amor ágape. Dios lo dejó plasmado para que no tengamos excusa. Y estamos hablando del Antiguo Testamento, donde el Espíritu Santo no había sido derramado sobre todos, pero ahora todos nosotros tenemos el Espíritu. Ahora la pregunta es si tenemos la humildad para permitir que ese amor se derrame en nuestros corazones. Porque ese amor no se puede derramar en un corazón lleno de orgullo, altivez y soberbia. Ese amor ágape solo está reservado para los humildes. Primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo del 17 al 18. Mira las palabras de Jonatán y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre. Mira, Jonatán vivió una situación tan difícil porque por un lado su padre estaba tratando de matar a su mejor amigo. ¿Qué hacemos nosotros en esa situación? Y encima su mejor amigo era el que Dios había escogido para que fuera rey sobre él. Porque si nos podemos analizar la historia bíblica, ¿quién iba a ser el sucesor de Saúl? La situación de Jonatán no fue fácil. Porque el sucesor de Saúl, por derecho propio, le tocaba ¿a quién? A Jonatán. El cuadro es que Jonatán se ve en una situación, en verdad Dios no estaba quitando solamente a Saúl, Dios también estaba diciéndole: Jonatán, a ti no te escojo para que sucedas a tu padre. Tú no vas a ser rey después de tu padre. ¿Y a quién has escogido, Señor? A tu mejor amigo. Mira por dónde. He escogido a tu mejor amigo. O sea, tú no vas a reinar. Cuando muera tu padre, tú no vas a reinar, es lo que Dios le dijo a Jonatán. ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces cuando algo que supuestamente te pertenecía por derecho o tú crees que tú lo mereces, llega Dios y te dice: no, eso no lo vas a tomar? Eso a ti yo no te lo he concedido, se lo he concedido a esa persona y quiero que la respetes. Esa fue la historia de Jonatán. Y mira lo que Jonatán le dice a David. Y le dijo: no temas, pues no hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel. Y yo seré segundo después de ti. Aleluya. ¿Cómo Jonatán fue capaz de aceptar el lugar que Dios le había dado? Jonatán amaba tanto a David que le dijo: yo no voy a competir contigo. No me voy a oponer a Dios. Me da igual que mi padre no acepte la voluntad de Dios, yo la acepto. Acepto que Dios te ha elegido a ti como rey. Eso sí, cuenta conmigo, yo voy a estar detrás de ti. Mira el corazón de Jonatán, eso no lo hace todo el mundo, es muy fácil leerlo. Pero ¿cuántos se unen a su propio papá y a su propia mamá en la maldad, o a sus propios hermanos cuando se levantan contra una persona? Y tú sabes que eso no es la voluntad de Dios y en vez de tú hacer lo correcto, te unes al malo. Te unes a la misma arrogancia. Jonatán pudo haberse unido a la arrogancia de su padre. Pero Jonatán demostró que él tenía un corazón distinto. Aunque amaba a su padre, no apoyó la maldad de su padre. Hermanos, y hay situaciones donde nosotros tendremos que elegir. Amo mucho a mi papá, amo mucho a mi mamá, amo mucho a mi hermana, a mi esposo, a mis hijos. Pero lo que ellos están haciendo no es agradable delante de Dios. Y no me voy a unir a ellos.
La palabra del Señor no enseña que Jonatán traicionó a su padre, pero tampoco traicionó a David. Fue fiel, porque el amor que Jonatán tenía hacia David era genuino, era sincero. Y le dice, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante del Señor, y David se quedó en Oreb y Jonatán se volvió a su casa. La amistad de David y Jonatán fue tan bonita, donde Dios hoy nos quiere decir: es posible si tú tienes un corazón humilde y aprendes a aceptar mi voluntad y aprendes a decir: Señor, ¿cuál es mi lugar? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? El segundo vale, como segundo te voy a servir y voy a apoyar lo que tú has elegido. Eso fue lo que hizo Jonatán. Porque la palabra de Dios nos dice que Jonatán amaba a David. Esas palabras de Jonatán hacia David no eran producto de casualidad. Era producto de que ellos se amaban. Hermanos, y el amor es probado. Es muy fácil yo decir que yo amo a alguien cuando todo está funcionando perfecto. Pero siempre el amor va a ser probado en las buenas y en las malas. Jonatán sabía con quién había hecho alianza y sabía que el corazón de David era recto hacia su padre y que el problema lo tenía su padre contra él. Que David no le había hecho nada a su padre, es más, David era fiel a su padre. Pero como el padre había entrado en celos por haberse apartado de Dios, por la arrogancia de su corazón, Jonatán no apoyó la maldad de su padre en ningún momento y respetó el pacto y la amistad que había estado con David. Primer libro de Samuel 18, el 1 al 4, dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y en Jonatán se manifestó el amor ágape hacia David. El segundo mandamiento de Dios es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo requiere fidelidad, justicia, rectitud, actuar con la manera correcta. Hermanos, cuando yo amo a alguien, yo voy a ser justo y correcto respecto a él. Y le puedo amar mucho, pero cuando veo que está haciendo algo malo, no me uno a él en su maldad. Porque cuando yo me uno a alguien que sé que ha obrado mal frente a otro, yo soy igual de arrogante que el otro que está haciendo lo malo. Pero cuando yo tengo un corazón humilde, voy y me siento y le digo: mira, te amo mucho, pero tus obras no son correctas delante de Dios. Por ende, no te puedo apoyar. El capítulo 19, Jonatán confronta a su propio padre y le dice: papá, ¿pero qué te ha hecho David? Papá, no es así como tú ves las cosas, no es así. Jonatán va y habla con su padre y trata de hacerlo entrar en razón. Papá, estás equivocado. Mira, David ha sido fiel, David ha hecho las cosas bien, ¿por qué tú te comportas así? Pero ¿qué tal cuando nosotros nos unimos a los malos, como hablaba el Señor la semana pasada, y sabes que las obras de esa persona son injustas hacia el otro y tú te sientas como se dice por ahí, a descuartizarlo? Eso no es amor, eso no es fidelidad. Y hoy yo te digo, iglesia, en el primer lugar donde nosotros tenemos que aprender a ser fieles y humildes es con los de nuestra casa. Y cuando hablamos de fiel y humilde, no me estoy hablando, y no está hablando el Señor, de apoyar la maldad de nadie. No, es actuar con justicia. Y yo hoy quiero decirles algo. Dios quiere que ese amor ágape empiece por nuestra casa. Vuelvo y recuerdo, el primer ministerio que nosotros tenemos es nuestra familia. Y ese amor ágape implica que cuando mi esposo está haciendo lo malo, no lo apoyo. Que cuando mis hijos están haciendo lo malo, no los apoyo. Y les digo: te amo mucho, pero eso que estás haciendo no es agradable delante de Dios. Es que me enojo, es que enójate. Y oraré por ti para que Dios te ayude. Hermano, ese amor ágape en el primer lugar que debe manifestarse es con los míos. Yo tengo que aprender a amar con el amor de Dios. Yo debo aprender a trabajar el respeto
Debo aprender a no apoyar la maldad con los mismos de mi casa. ¿Sabe por qué? Porque por eso en las iglesias se presentan tantos problemas. Porque así como, escúchame bien, así como eres tú con los de tu casa, vas a manifestar todo eso luego a la iglesia. En tu casa eres un arrogante, un dominante, un prepotente. Entonces cuando te ponen en un área de servicio empiezas a hacer lo mismo. Porque nadie puede dar de lo que no tiene. No respetas a tu esposa, no respetas a tu esposo, no respetas a tus hijos, no respetas a nadie. Entonces, cuando te ponen en una función, tú empiezas a manifestar lo mismo que haces con los de tu casa. Los de tu casa te aguantan, porque te aguantan, pero no quiere decir que Dios lo apruebe. Por eso Dios nos está hablando que ese amor ágape, en el primer lugar donde yo tengo que empezar a desarrollarlo, es con los de mi casa. Hijo, te amo, pero eso no te lo voy a permitir. No estás en edad para que te estés acostando con tu novia. Estás en edad de estudiar. Después los padres preguntan por qué a los hijos no les va bien en el cole normal. Porque que su mente mantiene ocupada en sexo y en cosas que tú misma o tú mismo le permites a tus hijos. Hermano, la palabra de Dios dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y ahí es que los padres empezamos a ponerle la mano en la cabeza. ¿Y por qué mi niño es así? ¿Por qué a mi hijo le pasa eso? Pues si usted es el precursor de eso. Usted es la primera, usted es el primero. Que para que el niño no se enoje, para que el niño no llore. Yo me acuerdo un pastor que nunca me olvida la frase de él y decía: las lágrimas que usted no permite que hoy derrame su hijo, la derramará usted después. Porque ahora le toca llorar a él. Ahora le toca a usted decirle: eso no se hace así, que me enojo, papá, que me enojo, mamá, me voy de la casa. Mijo, si quiere le acomodo la maleta.